Si lo que usted enseñó hoy, que la justificación es presente, es un ministerio presente continuo, ¿significa eso que cada día se repite la justificación y que esta no es de una vez para siempre? Así es, no es de una vez para siempre. Hemos visto en el estudio anterior que se puede perder la justificación, pero hemos visto también que si se pierda, no se recobra de nuevo. La justificación es diaria, como el cordero en la mañana y en la tarde fueron ofrecidos diariamente. Como Martín Lutero dice, es una obra en ninguna condición el pecado es fase pasajera, porque somos justificados diariamente por el perdón de pecados que no merecemos y por la justificación de la misericordia de Dios. Pecamos diariamente y continuamente somos justificados. Diariamente Cristo ministra ahora actualmente en el cielo para nuestra justificación. Mientras permanecemos en Él, somos justificados. ¿Esto combate la idea de una vez justificado, siempre justificado? Se puede decir una vez justificado, siempre justificado, a menos que sales de Jerusalén, como CMI, a menos que sales de la casa de Dios, a menos que sales de la fe. Hemos dicho que la fe de un momento le da vida eterna para un momento. La fe de un año le da vida eterna para un año. El que permaneciere en la fe será salvo al final. Hay que permanecer porque la justificación es una vez para siempre para el que persevere. El que no persevere puede perder su justificación. Muy bien. La segunda pregunta, hermano. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la permanencia en Cristo? Permanecer en Cristo es la clave para retener la justificación. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en esa obra? Entiendo la pregunta, no sé si soy muy capaz de contestarlo, pero podemos recordar que Romanos 10, comenzamos con el verso 14, o con el 13 mejor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es entendido por el Espíritu Santo. Dice en 1 de Juan capítulo 2, que es la unción que nos es dado los que creemos en Cristo. Como dice también Romanos 8, todo aquel que es creyente verdadero le es dado el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que inspiró la palabra, interprete la palabra para nosotros, cada individuo que es creyente en Cristo. Entonces, si la palabra trae fe y la fe mantiene la justificación, el Espíritu Santo tiene una obra primordial en cuanto a esto. Y en Juan 16, dice así, comenzando con el verso 7, pero yo os digo en verdad, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os
lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra del Espíritu Santo es convencernos y a todo el mundo de pecado. Esto entonces entra en lo que hablamos del endurecer del corazón, ¿no? El corazón se endurece por los pecados no confesados. Pero el Espíritu viene y nos convence del pecado, para que lo confesamos, para que mandamos nuestros pecados de antes a juicio, la obra del Espíritu Santo. Y también nos convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia nuestra se encuentra en el cielo, donde no lo vemos. Es por el ojo de fe que podemos ver nuestra justicia, y el Espíritu Santo nos convence de la justicia que está a la diestra del Padre. Y si ahí está nuestra justicia, ahí está nuestra justificación. Entonces es muy importante para mantener nuestra justificación que el Espíritu Santo nos siga convenciendo que la justicia nuestra no se encuentra en la tierra, sino en el cielo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo también nos habla de la obra final de Dios en juzgarnos. En la obra final, según 1 de Pedro 4, es predicado el Evangelio para que seamos juzgados. Entonces, la palabra nos predica el Evangelio y entendemos que viene un día de juicio en lo cual tenemos que presentar a Dios la perfecta obediencia. Esto hace el Espíritu Santo. Después dice en el verso 13 de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto entonces es para nuestro mantenimiento en la casa de Dios, ¿no? Porque viene para guiarnos en toda la verdad. Eso necesitamos seguir creciendo en la verdad, creciendo en la fe. Y nos hablará de todo lo que oyere, entonces nos recordará a nosotros lo que Cristo enseñó. Esta es una obra tremenda lo que hace el Espíritu Santo para mantenernos en la fe, para mantenerlos justificados. Hermano, podríamos decir que su obra también es presente continua en el creyente. ¿La obra del Espíritu Santo? Sí. Sí, es presente y continua, pero es diferente de la obra de Cristo. La obra de Cristo en la tierra fue de sustituto. La obra del Espíritu Santo no es de sustituto, es de ayudante. Cristo ahora está haciendo una obra presente y continua en lugares celestiales y el Espíritu está obrando en lugares terrenales. Muy bien. Vamos a cambiar de foco ahora, hermano. La pregunta que sigue dice lo siguiente: reconocer nuestra condición, nuestra naturaleza depravada, ¿es también parte de permanecer en la fe? ¿Parte de qué? De permanecer en la fe o de permanecer en Cristo. Reconocer que somos pecadores por naturaleza. Sí. A ver. Sí, dice 1 de Juan, ¿no? 1 de Juan, el capítulo 1. Unos piensan que una vez que acepte a Cristo, ya todos sus pecados son perdonados. Pero así dice el 1 de Juan, comenzando con el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Fíjense en el verbo andamos. Si andamos, no es una cosa de un solo evento, es andar en la luz. Y andar en la luz, como Él está en la luz, tenemos tiempo presente y continuo, tenemos comunión los unos a los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia. Tiempo presente, la sangre de Jesucristo siga limpiándonos. Si andamos en la luz, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo, capítulo 2 de 1 de Juan, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, ¿qué dice? ¿Tuvimos? No, abogado tenemos. Presente y continuo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. ¿Qué dice? ¿Él fue la propiciación? No, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que vemos que es necesario seguir confesando que somos pecadores, que no merecemos la justificación, que somos impíos y por fe sola somos justificados. Y la fe que permanece hasta el fin será salvo. Muy bien. Un hermano hace dos preguntas. Voy con la primera. Hermano Ricardo Marín, en un artículo de Pregonero de Justicia se señala que en la justificación lo legal siempre antecede a lo moral, inclusive en el orden de la salvación. Señala que primero es la declaración de Dios, de declararnos justos, y eso trae como fruto el arrepentimiento y la confesión de pecados. Si hablamos de justificación diaria como una respuesta a la confesión de pecados y a la fidelidad del creyente, una obra moral, para mantenerse salvos, entonces lo moral antecedería a lo legal. El orden no cambia. Lo moral siempre sigue a lo legal. Pero hemos recibido la justificación cuando creemos. Y ahí comienza la vida de santificación. El Espíritu Santo nos es dado y toda la vida andamos en la santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros obramos y el Espíritu Santo obra. Con el poder de Dios avanzamos en la santificación. No creo que es propicio decir que entonces quiere poner el moral antes de lo legal, porque lo legal es como un arco iris en toda la vida cristiana, y lo moral en la santificación es como el camino bajo el arco iris en toda la vida cristiana. Mientras hay arco iris encima de ti y estás andando en la luz en el camino de santificación, las dos cosas participan. Segunda pregunta. Usted señaló la semana pasada, comillas, que el creyente mantiene la justificación por la confesión de pecados y por el alimentarse de la palabra, que eso implica santificación. De ser así, ¿no estaríamos en la posición de los Gálatas? ¿Comenzaríamos por la fe y terminaríamos por las obras? En ninguna manera. Hemos dicho que perder la fe, rechazar la voz del Espíritu Santo, trae el fin de la justificación para una persona. Hemos dicho que para mantener la fe, necesitamos mandar nuestros pecados a Dios para que no endurezca el corazón. Esa es la manera de mantener la fe.
Como leímos en Hebreos 3:6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, es la fe, y el gloriarnos en la esperanza. Lo que tenemos que mantener firme es la fe y la esperanza. ¿Cómo lo mantenemos? Lo mantenemos por hacer buenas obras, por confesar nuestro pecado, por una vida de santificación. Así podemos mantener la fe, y la fe debe ir en aumento. No vamos a aumentar la fe si no estudiamos la Biblia. Si dejamos la Biblia después de aceptar a Cristo, somos justificados al aceptar a Cristo, dejamos la Biblia, dejamos las buenas obras, como dice en Efesios 2, que somos creados para buenas obras. Si dejamos estas cosas, estamos alejando al Espíritu de Dios, y pronto llegará el día cuando ya no escuchamos el Espíritu Santo y será el pecado no perdonable. O que no confesamos nuestros pecados hasta que se amontan y los vasículos de la sangre de Cristo se tapan enteramente y el corazón se endurece. Ataque de corazón. Por eso, hagamos estas cosas para mantener la fe, para mantener la comunión con Cristo, para andar en la luz. Eso sí debemos estar haciendo, pero la pérdida de la justificación es cuando perdemos la fe en Cristo. Igual como lo recibimos, la justificación fue por fe sola, y la justificación solo se mantiene por fe sola. Pero si pierdes la fe, ya no estás justificado. Por eso decimos, fe de un momento te da vida eterna para un momento. Fe de un año te da vida eterna para un año. Fe de toda la vida te da vida eterna para la eternidad. Muy bien. Un hermano pregunta, cita dos versículos de la Biblia. Dice Apocalipsis 2:26 y Efesios 2:10. Apocalipsis 2:26. Dice así, 2:26. ¿Quiere explicación o tiene pregunta en cuanto a esto? La pregunta. Apocalipsis 2:26 y Efesios 2:10 es una explicación de cómo se retiene la justificación. Apocalipsis 2:26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto dice en palabras comunes, el que guardare, que está hablando aquí, hasta el fin, recibirá la salvación final, la vida eterna. ¿Pero qué cosa está guardando? ¿Sus propias obras? No, mis obras, dice Cristo. Tenemos que guardar sus obras y presentar sus obras ante el Padre para ser justificados. Eso sí, hay que guardar hasta el fin las obras de Cristo como nuestra esperanza de vida eterna. Y el otro verso fue 2 días de Efesios, ¿no? Efesios, sí. Y Efesios 2 días es lo que acabé de citar hace un momentito. Comenzamos con el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta es justificación por fe sola. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya hemos visto que la fe es un don de Dios. El Espíritu Santo nos da fe en la predicación del Evangelio. El fe viene por el oír. Romanos 10:17. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras. Es el fin por lo cual hemos entrado en Cristo, creados en Jesucristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que Dios quiere que hagamos. Dice la Escritura, debemos llenar nuestras vidas de buenas obras. Esas son nuestras obras. No son las obras de Cristo, son nuestras obras. Porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Ahora la pregunta es si andar en buenas obras mantiene la justificación. Y quiere decir que mantiene la fe, y la fe mantiene la justificación. Está bien, pero hay que ver que las buenas obras no es el punto último. Si tú faltas buenas obras y no hay quien haga el bien y nunca peque, todas sus buenas obras faltan de la gloria de Dios, entonces no vas a perder su justificación por tener buenas obras faltantes, destituidos de la gloria de Dios, sino si no tienes fe, ahí pierdes tu justificación. Muy bien. Usted habló de Simeí, que él salió de Jerusalén y recibió su castigo. Salir de la casa de Dios es salir de la iglesia. Esa es la pregunta. No, porque Cristo dijo que le van a echar de las iglesias y puede ser que uno sea echado. Esto no quiere decir que pierda su justificación. Salir de Jerusalén es el Jerusalén celestial. La iglesia celestial que está en los cielos es el Jerusalén celestial en la cual de la cual no debe salir. Si sales de la Jerusalén celestial, que es el monte de Sión, que es el libro de la vida del Cordero, si sales de esto, y Dios va a borrar nombres del libro de la vida, y Dios va a mantener nombres en el libro de la vida, pero a menos que sales de ese Jerusalén, o en salir de ese Jerusalén puedes perder la justificación. La iglesia es su representante en la tierra y entendemos que la iglesia, ser membresía, es muy importante, es el deseo de Jesucristo que seamos miembros de la iglesia, pero hay quienes que están en Cristo, como dice Cristo en Juan capítulo 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que Cristo tiene ovejas que no son parte de su iglesia, de su redil. La iglesia es el redil. Pero Él tiene ovejas, verdaderos creyentes que están en Cristo, pero no están en el redil. Pero ¿qué quiere hacer Cristo? Nos quiere traer al redil y ponerlo en su iglesia. Todos debemos ser parte de su iglesia, pero hay quienes no son, pero los va a traer y en el fin será una iglesia triunfante donde todos los salvados son parte de una sola iglesia visible y organizada, porque es un cuerpo y un cuerpo es visible, no es una sombra como habla en Colosenses, no, es una cosa visible y organizada. La iglesia en la tierra es visible y organizada y es el redil en la cual Cristo quiere que estén todas sus ovejas. Pero hay ovejas que no están todavía en el redil, pero son ovejas verdaderos, creyentes en Cristo, justificados por la fe sola. Muy bien, hermano. Me quedan 3 preguntas y terminamos. Apocalipsis 16:15. Lo que dice Apocalipsis 16:15 es parte de la justificación continua que menciona usted, o es parte de la naturaleza continua de la justificación. Lo que dice Apocalipsis 16:15. 16:15 de Apocalipsis dice así: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Yo creo que es muy buen verso para la justificación continua diaria, porque dice el que vela y guarda sus ropas. Sus ropas son la justicia de Cristo, ¿no? No debes perder la justicia de Cristo o perderás la salvación. Y andará desnudo, sin justicia.
Hay otra pregunta, no la entiendo muy bien, pero la voy a hacer, tal como está escrita. Al pecar, Adán perdió la capacidad de mantener una justicia continua, sin la necesidad de un mediador. Al pecar, Adán perdió la capacidad de mantener una justicia continua, sin la necesidad de un mediador. Entendí la última parte. Sí, Adán perdió la justicia continua, su traje de luz, ¿no? Y ¿Sí? que entonces necesitaba un mediador, necesitaba el pelo del cordero sacrificado por Dios, puesto como ejemplo de la justicia de Cristo. Pero la primera parte de la pregunta no entendí. Hay que hacerlo más despacito. Ya. Al pecar, Adán perdió la capacidad de mantener una justicia continua sin que tuviera un mediador. Perdió la capacidad de hacerlo, es incapaz de hacerlo. El único medio por lo cual pudo haber sido justificado es por fe en su sustituto y garantía. Perdió la capacidad. Muy Ahora bien. la segunda parte. No, esa es la pregunta, hermano. Si Adán Bueno. perdió su justicia continua sin la necesidad de un mediador al perder la justicia. La última pregunta. Bueno, y perdió también la capacidad, ¿no? No solo perdió la justicia porque era el manto de luz que tenía, pero perdió la capacidad de fabricar otro, porque él fabricó uno de hojas de higuera que no servía. Y Dios tuvo que hacer sacrificio de sangre de un animal perfecto, representando a la vida perfecta y la muerte de Cristo. Esto es la única justicia que pudo cubrir a Adán. Si no nos dejamos convencer de pecado por el Espíritu Santo y nos resistimos, entonces cometemos el pecado que el Señor no perdona, lo que la Biblia llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. De nuevo, si no nos dejamos convencer de pecado por el Espíritu Santo y nos resistimos, entonces cometemos el pecado que el Señor no perdona, es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entiendo la pregunta. Debemos pensar en lo que dijo Dios a Noé. Mi espíritu no siempre trabajará con los seres humanos, pero trabajó mucho tiempo, ¿no? 120 años, ¿no? Así que no debemos pensar que a rechazar el Espíritu Santo, a rechazar la voz de la convicción del Espíritu Santo, que hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí dice que puedes atesorar el pecado, ¿no? Puedes atesorar para ti mismo la ira para el día de la ira. Entonces Dios dejó al mundo de Noé 120 años para atesorar y atesorar y atesorar. Tuvieron una cuenta bancaria grande de pecados y al fin Dios actuó. No debemos pensar que en rechazar la voz del Espíritu Santo has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pero sí es posible, si sigas, que la misericordia, la paciencia de Dios se terminará, pero es benigno, se trata mejor que eres, paciente, dura mucho tiempo su paciencia y longanimidad.